Piensa por un instante en un ser que lo habita todo. Está justo debajo de tus pies cada vez que cruzas un jardín. Forma parte del aire que entra en tus pulmones en este preciso momento y quizás ya esté integrado en la tecnología que utilizarás durante las próximas décadas. Durante siglos lo hemos pasado por alto. Creíamos que eran simples decoraciones del bosque o, en el peor de los casos, una amenaza a combatir. Pero nos equivocábamos de medio a medio. Lo que percibimos a simple vista, la seta, el champiñón, es apenas la superficie del asunto. Es como contemplar una naranja y creer que ahí termina el árbol. Lo verdaderamente extraordinario, la criatura real, habita en las profundidades del suelo. Me refiero a los hongos, un ser que no encaja ni en el reino animal, ni en el vegetal, sino que ocupa un lugar propio que ha logrado sobrevivir a 5 extinciones masivas. Y hoy, en pleno siglo XXI, la comunidad científica está comenzando a comprender que estos organismos podrían guardar las respuestas a nuestros desafíos más urgentes, desde acabar con la contaminación por plásticos hasta construir estructuras habitables en Marte. Soy Rafael González y estás viendo Nova Gea. Hoy no venimos a hablar de champiñones como ingrediente de cocina. Hoy vamos a explorar cómo el micelio está a punto de transformar el mundo tal y como lo entendemos. Para comprender esta revolución antes, necesitas entender qué es exactamente el micelio. Olvida todo lo que te enseñaron sobre raíces en el colegio. El micelio no es una raíz, es el cuerpo verdadero del hongo. Una red sin límites formada por hilos microscópicos conocidos como hifas, que operan de una forma sorprendentemente parecida a Internet o incluso al funcionamiento de tu propio cerebro. Piénsalo de esta manera. El micelio viene a ser el aparato digestivo del bosque, aunque con una particularidad: funciona desde afuera. Se expande en el interior de su propio alimento, descomponiendo materia orgánica muerta y devolviendo la vida al ciclo natural. Sin su presencia, la Tierra estaría sepultada bajo capas interminables de restos de árboles y criaturas que jamás llegarían a desintegrarse. Pero aquí es donde la historia se pone verdaderamente inquietante. Su papel no se limita a alimentarse, también se comunican. Investigaciones recientes, entre ellas las difundidas por la Royal Society Open Science, han examinado las señales eléctricas que recorren estos filamentos, y los resultados han dejado a los científicos sin palabras. Los hongos producen oscilaciones de voltaje que se agrupan en patrones de manera similar a cómo funcionan las palabras. Se calcula que un hongo típico maneja un vocabulario de alrededor de 50 términos. No están declamando literatura universal, por supuesto, pero sí intercambian señales sobre la ubicación de recursos o la presencia de amenazas en el entorno. Poseen gramática, poseen sintaxis. Es en definitiva una red social subterránea, la llamada World Wide Web, que interconecta árboles y plantas negociando nutrientes a cambio de azúcares, como un mercado financiero biológico que opera sin descanso. Y si todo esto te suena a fantasía científica, aguarda a escuchar lo que ya estamos logrando con ellos, porque si disponen de un lenguaje propio, ¿qué ocurriría si consiguiéramos hablarlo? Vivimos en la civilización del plástico, y el plástico representa un problema grave. Necesita siglos para degradarse y está contaminando lentamente nuestros mares. Pero ¿y si fuera posible cultivar ese material en lugar de extraerlo del petróleo? Aquí es donde el micelio revela su dimensión de arquitecto natural. Empresas de vanguardia han descubierto que combinando residuos agrícolas, ollejos de maíz, virutas de madera, materiales que normalmente acabarían en el vertedero con micelio, sucede algo verdaderamente sorprendente. El hongo opera como un aglutinante orgánico. En apenas unos días el micelio consume esos desechos y construye una estructura compacta, liviana y resistente. Esto ya ha trascendido los límites del laboratorio. Grandes corporaciones como IKEA o Dell han comenzado a reemplazar el poliestireno expandido, ese corcho blanco tan ubicuo, por embalajes fabricados a base de hongos. ¿Y cuál es la diferencia fundamental cuando recibes el paquete en lugar de desechar el corcho, sabiendo que tardará 500 años en desaparecer? Simplemente lo depositas en tu jardín.
En 45 días se habrá disuelto por completo, transformado en compost. Es un ciclo perfecto. Y lo mejor es que ahí no acaba la historia. Quizás la aplicación más disruptiva del micelio no resida en la construcción, sino en la eliminación de aquello que ya no necesitamos. En 2011, un equipo de estudiantes de la Universidad de Yale se adentró en la selva amazónica y regresó con un descubrimiento que desafiaba toda lógica: el Pestalotiopsis microspora. Este hongo posee una habilidad verdaderamente excepcional. Se alimenta de poliuretano. Es capaz de subsistir únicamente a base de plástico, descomponiendo sus cadenas moleculares como si se tratara de su comida cotidiana. Y aquí está el punto crucial. Puede lograrlo en entornos anaeróbicos, o sea, en ausencia total de oxígeno. Esto representa el sueño dorado de la gestión de desechos. Imagina poder introducir este hongo en las profundidades de los grandes vertederos, donde el aire no penetra, y dejarlo consumir toneladas de residuos plásticos desde su interior. O incluso disponer algún día de un pequeño reactor biológico doméstico donde tus envases usados desaparecen digeridos por la propia naturaleza. Pero sería concebible que el mismo organismo capaz de engullir nuestra basura en un vertedero pudiera convertirse en el tejido más codiciado de las pasarelas de París. Hablemos ahora de moda. Firmas de lujo como Hermès o Stella McCartney están destinando enormes inversiones al cuero elaborado con micelio. Es flexible, resistente y sobre todo su huella ecológica es mínima. Producir una chaqueta de cuero convencional exige criar una vaca durante años con un consumo desorbitado de agua y recursos naturales. Producir una chaqueta de hongo requiere apenas unas pocas semanas y algo de serrín en una habitación sin luz. Es en esencia la democratización de los materiales de alto rendimiento. Y no imagines que esto se limita a objetos de pequeña escala. La arquitectura ya está experimentando su propia transformación. El estudio The Living lo demostró en el corazón de Nueva York al erigir la Torre Hi-Fi, una estructura de 13 metros construida íntegramente con ladrillos cultivados. Emplearon residuos de maíz y micelio y en apenas 5 días los ladrillos crecieron hasta ocupar completamente los moldes. Lo verdaderamente asombroso no es su proceso de fabricación, sino su comportamiento ante condiciones extremas. En ensayos de laboratorio se aplicó un soplete industrial directamente sobre una cara de estos ladrillos, mientras una tableta de chocolate permanecía adherida a la cara opuesta. El resultado, tras varios minutos de exposición directa al fuego, fue que el chocolate no llegó ni a ablandarse. Se trata de un aislante térmico que supera a numerosos materiales sintéticos, pero con una ventaja fundamental: cuando el edificio cumple su ciclo de vida, no genera escombros. Se transforma en abono para el bosque que vendrá después. Sin embargo, existe un escenario en el que el micelio podría convertirse literalmente en nuestra única alternativa para sobrevivir. Y ese escenario no se encuentra en nuestro planeta. Imagínate en el lugar de un astronauta con destino a Marte. La travesía se extiende durante meses. Cada gramo tiene un valor incalculable. Transportar toneladas de hormigón o metal en una nave espacial resulta impensable tanto por el coste como por el peso que supone. Entonces, ¿de qué manera podrías levantar una vivienda en el planeta rojo? La NASA ha encontrado una respuesta y la ha bautizado como micotectura. El concepto es verdaderamente apasionante. En vez de trasladar una construcción ya terminada, lo que se lleva son las semillas del proceso. Los astronautas partirían con estructuras livianas y plegables, impregnadas de micelio en estado latente. Una vez en Marte, bastaría con desplegar esas estructuras, agregarles agua posiblemente obtenida del hielo del planeta y aguardar. La casa, entonces, se edificaría por sí sola. El micelio se iría extendiendo hasta formar gruesas paredes con propiedades aislantes, aunque no se trata de paredes convencionales. Investigaciones recientes llevadas a cabo en el Centro de Investigación Ames de la NASA indican que los materiales derivados de hongos con alto contenido de melanina resultan extraordinariamente eficaces para neutralizar la radiación cósmica, considerada la amenaza más grave para el ser humano en el espacio exterior. Y aquí aparece un protagonista que nadie esperaba: Chernóbil.
Después de la catástrofe nuclear de 1986, los científicos hallaron un hongo llamado Cladosporium sphaerospermum, desarrollándose en el interior del reactor siniestrado. No se limitaba a tolerar la radiación mortal, sino que la aprovechaba como alimento. La convertía en energía del mismo modo en que los vegetales capturan la luz del sol. En este momento la NASA tiene bajo estudio este hongo radiotrófico. Si conseguimos integrar su material genético en nuestras futuras viviendas marcianas, podríamos disponer de blindajes biológicos capaces de regenerarse por sí solos y de resguardarnos de las fuerzas más destructivas del cosmos. Hogares con vida propia para preservar la nuestra. Si hasta este punto todo te ha resultado asombroso, aguarda lo que viene porque estamos a punto de traspasar la frontera entre lo biológico y lo mecánico. Es momento de hablar de computación. Los ordenadores que usas hoy operan mediante silicio y trabajan con ceros y unos. Un sistema binario. Pero tal como exploramos al comienzo los hongos, también se comunican a través de señales eléctricas. Algunos investigadores de la Universidad del Oeste de Inglaterra y de Cornell se plantearon una pregunta inusual. ¿Sería posible fusionar un hongo con un robot? La respuesta resultó ser afirmativa. El fruto de ese experimento son los llamados biohíbridos robots, cuyo sistema nervioso central no es un microprocesador de silicio, sino una red de micelio vivo. El hongo actúa como sensor del mundo que lo rodea. Cuando se le expone a luz ultravioleta un estímulo que le resulta adverso, genera una señal eléctrica de incomodidad. El robot interpreta esa señal y desplaza sus extremidades para huir del estímulo. No hablamos de inteligencia artificial, sino de inteligencia puramente biológica. Pero ¿cuál sería la ventaja real de todo esto? El silicio, tal como lo conocemos, es rígido y se rompe con facilidad. El micelio, en cambio, tiene la capacidad de regenerarse por sí solo. Si el componente fúngico de tu dispositivo sufriera algún daño, podría sanar de manera autónoma y continuar operando sin interrupciones. A esto se suma que estos organismos demandan una cantidad ínfima de energía en comparación con los procesadores convencionales. Lo que estamos presenciando es en definitiva el alba del wetware hardware, húmedo orgánico y completamente vivo. Ya sé lo que te está pasando por la cabeza. Casas con vida propia, robots gobernados por hongos. No suena exactamente como el inicio de un apocalipsis zombie. La cultura popular de la mano de producciones como The Last of Us nos ha acostumbrado a ver al Cordyceps y a los hongos parásitos como una amenaza aterradora. Y hay algo de verdad en ello en el reino de los insectos. Los hongos son verdugos sin escrúpulos y manipuladores de primer nivel. Pero podría ocurrirnos algo así a nosotros. Respira tranquilo, porque la ciencia viene con buenas noticias. Contamos con una barrera natural incorporada a tu propio cuerpo. La inmensa mayoría de los hongos, incluso los más letales, son incapaces de sobrevivir al calor de nuestra temperatura corporal, que ronda los 37 grados Celsius. Para ellos somos literalmente un horno andante. Por si fuera poco, nuestro sistema inmunitario es infinitamente más sofisticado que el de una simple hormiga. A cualquier hongo le llevaría millones de años de evolución siquiera empezar a descifrar cómo infiltrarse en nuestra mente. No obstante, existe una amenaza concreta y no tiene nada que ver con zombies: el cambio climático. Conforme la temperatura global aumenta, los hongos están evolucionando para sobrevivir en entornos más cálidos. Especies como la Candida auris ya comienzan a franquear esa frontera térmica, provocando infecciones hospitalarias tremendamente difíciles de combatir. El verdadero peligro no reside en que nos dominen mentalmente, sino en que desarrollen resistencia a nuestros tratamientos médicos. Es una batalla silenciosa en la que ambos bandos se arman sin cesar. Por otro lado, los materiales derivados del micelio aún enfrentan obstáculos considerables. Construir rascacielos con hongos sigue siendo una utopía. Su resistencia a la compresión no alcanza la del hormigón armado, y su comportamiento ante la humedad intensa durante periodos prolongados continúa siendo un problema que los ingenieros intentan resolver mediante el horneado de los bloques para volverlos inertes. Nos encontramos en el umbral de una nueva época.
La humanidad ha transitado por la edad de piedra, la edad de bronce y la edad del hierro. Y quizás, solo quizás, estemos dando los primeros pasos hacia la edad del micelio. Durante el último siglo, hemos intentado someter a la naturaleza envolviéndola en cemento y plástico, pero los hongos nos ofrecen una lección de humildad profunda. La tecnología más sofisticada no es la que hemos diseñado nosotros, sino la que lleva millones de años perfeccionándose en silencio bajo la tierra que pisamos. Son los recicladores del ecosistema, los mensajeros del bosque, los arquitectos invisibles, y tal vez nuestros futuros aliados en la conquista del cosmos. La próxima vez que recorras un bosque y descubras una pequeña seta emergiendo entre el follaje, detente un momento. Recuerda que bajo ella se extiende una red inteligente que sostiene la vida tal como la conocemos, y que acaso, solo acaso, nos esté aguardando para emprender juntos el camino. Un abrazo enorme a todos los mecenas que sostienen mi independencia como creador. Suscríbete y regálame un me gusta si quieres apoyar este canal. Gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo viaje.